Gracias, Patricia. Bueno, después de esta larga introducción por la cantidad de amigos que se incorporan por primera vez a nuestros programas y algunos por segunda vez, eh, hicimos una introducción un poco más larga de lo normal. Pero vamos a nuestro programa, donde hoy tenemos dos invitados, pero extraordinarios. Nos van a contar del Chuquicamata contemporáneo. Vamos a ver historias, anécdotas, porque después los vamos a dejar a interactuar a ellos y que conversen como si estuvieran como dice Daniel, en un café o en un bar con un buen trago. Y voy a dejar a nuestra moderadora, la señorita Judith Romero Contreras. El programa es tuyo, Judith. Hola, ¿cómo están? Los saludo de nuevo. Bienvenidos a Sala Chuquicamata, una iniciativa, ¿cierto?, de chuquicamatinos y chuquicamatinas que quisimos reencontrarnos con ustedes y estamos lográndolo, ¿no? Ya estamos en México, ya estamos en Estados Unidos, ya estamos internacionales, pero seguimos siendo locales, ¿no? Chuquicamatinos y chuquicamatinas que a la distancia nos queremos. Y hoy vamos a conversar de los orígenes fundacionales de Chuquicamata, de los albores de nuestra historia que muchos desconocemos y queremos tener en nuestra memoria y dejarle, como decimos siempre, a las nuevas generaciones. Cuando yo escuchaba recién la conversación, la introducción larga que dijo Daniel, ¿cierto? Esa interacción tan bonita, ese diálogo que tuvieron y tuvimos recién, me acordé de una historia que se llama La Odisea. Algunos lo tienen que haber leído en el colegio, ¿no? Cuando Ulises quiere volver a Ítaca, quiere volver como sea a lo que él llama su patria, que tuvo que dejar por diversos motivos. Y también recordé al ave fénix, con la cultura griega, ¿no? Esta ave fénix que renace. ¿De dónde renace el ave fénix? A ver si alguien lo recuerda o quiere comentarlo. ¿Qué dice el mito del ave fénix, ¿no? Que tiene que ver mucho con esto que dijeron recién, las últimas palabras de un chuquicamatino, ¿no? Qué lindo volver y qué lindo reconstruir nuestra historia y ojalá poder volver a encontrarnos en cuerpo y alma con nuestro Chuquicamata, ¿no? El ave fénix que renace de la ceniza. Hay muchos que dicen que ya Chuquicamata no se va a poder rescatar, pero nosotros pensamos que sí, que hay esperanza, que todavía queda Chuquicamata para largo y que podemos, ¿cierto?, volver a nuestro campamento y exigir que sea declarado patrimonio cultural, patrimonio industrial. Vamos a comenzar entonces con nuestro conversatorio, con nuestro programa, haciendo una introducción como lo hacemos siempre, con cariño y con un video que Sala Chuquicamata ha preparado para este día. Sergio. Sala Chuquicamata, guardianes de nuestra historia. Hoy nos entrega el testimonio de dos chuquicamatinos y que después de 30 años se vuelven a reencontrar. Guillermo Ruiz González y Luis Barragués Ochoa vuelven a recordar la tierra que les vio nacer.
Sala Chuquicamata, Guardianes de la Historia, historias inolvidables. Decimos siempre esto va a quedar para la historia, justamente. Y la foto más actual es la de Zoom. Se está haciendo famosa ya. Y para eso hay que prender la cámara, poner una cara feliz, poner ojalá sus dos apellidos. Yo sé que cuesta a veces, ¿no? La tecnología como que nos pilló con esta pandemia, pero estamos haciendo la campaña de poner nuestro nombre y nuestros dos apellidos y mostrar nuestra cara para que esto quede justamente para la historia. Y para que el diálogo sea un poco ordenado, aunque flexible, le pedimos que cuando usted quiera hablar, ¿cierto? Simplemente levante su mano y nosotros con gusto le damos el espacio. Vamos a conversar hoy día con dos chuquicamatinos, decíamos, vamos a conversar entre todos, pero a rescatar la memoria de Guillermo y Luis, que nosotros previamente ya entrevistamos, estuvimos cercanos como Sala Chuquicamata, como productores del programa con ellos, nos divertimos con su historia y ahora queremos compartirla con todos los presentes. Y para eso vamos a comenzar con una biografía, ¿cierto?, que Ana María tiene preparada acerca de la vida de don Luis Parragués. Es un poco al revés. Patricia va a hacer la reseña de Luis Parragués. Ya, sí, perdón. Patricia entonces nos va a hablar de la vida, ¿cierto?, de Luis Parragués. Patricia, disculpa. Adelante. No te preocupes, estamos en familia y con amigos. Luis Parragués Ochoa, perteneciente a una de las familias más antiguas de Chuquicamata, al que sus abuelos llegaron en el año 1917, provenientes del mineral El Teniente. Hijo de Luis Parragués Pizarro, quien trabajó desde 1934 a 1972 en la bodega general y en control de inventarios de Chuquicamata, recibiendo su reloj de oro por 30 años. Su madre, Elsa Ochoa Espinosa, es proveniente del pueblo de Domeico. Luis nació en Chuqui, en nuestro querido Chuqui, en 1945 y es el primero de 4 hermanos. Vivió con sus padres en la población Los Adobes, en Los Hundidos, Los 3000 y en 1953 en las Normax, donde disfrutó de mayores comodidades respecto de las anteriores, principalmente baño y ducha en su interior. Estudió hasta los 11 años en la Escuela América número 3, hasta sexto preparatoria, siendo su profesor Mario Letelier Domínguez. Continuó sus estudios en la Escuela de Minas de Antofagasta, donde cursó hasta tercer año de Ingeniería de Ejecución en Minas. En 1971 ingresó a la Universidad del Norte a estudiar Educación Física, titulándose de profesor de Estado con mención en Educación Física en 1977. Nuestro amigo tiene una amplia trayectoria deportiva. Aquí yo les voy a contar en parte, después él nos contará con más detalle su trayectoria. Gran parte de su juventud la pasó conformando selecciones de fútbol de aficionados. Ya en 1964, siendo parte de la selección de fútbol amateur de Antofagasta, se titularon como campeones provinciales. En 1965 como bicampeones regionales y en el 69 y 71 como campeones nacionales. En 1973 ingresó al equipo profesional de fútbol de Antofagasta Portuario, como se llamaba en ese entonces. En 1977 fue preparador físico de Deportes Aviación en Santiago y en el año 78 de Wanderers de Valparaíso, con el que salieron campeones de ascenso y después en el 90 campeones nuevamente. En el 83 fundó los Cadetes de Cobreloa en Santiago, siendo director técnico junto a Miguel Hermosilla. En el año 2005 fue preparador físico con el Club de Fútbol Profesional de Deportes Antofagasta, conocido como CDA, equipo con el cual también salió campeón.
Tiene 5 diplomados y un magíster en educación. Actualmente nuestro amigo Luis vive en Antofagasta desde el año 1995, está casado, tiene 2 hijos y es consejero regional. Todo lo demás él nos lo va a contar en esta sala Chuquicamata. Gracias. Gracias a ti, Ana María. ¿Qué tal esa biografía, Luis? ¿Qué te parece? ¿Te refleja o quedó corta? Sí, Algo que tú sí. quisieras agregar. Bueno, claro, es muy amplia, son 70 y tantos años ya, y obviamente que falta papel para escribir la historia y las vivencias de uno personalmente. Aunque la cantidad no hace la calidad, Luis, ¿no? Esa calidad de vida que tú has llevado, que al escuchar la biografía, ¿cierto?, que hace Ana María de ti, obviamente nos enorgullece. Bueno, gracias. Realmente a mí me tiene impactado todo este tema porque cuando yo tenía, bueno, a ver, cuando estaba en las normas, yo ya tenía 11 años, 10, 11 años, tenía mi papá en su escritorio tenía un mapamundi, donde salía obviamente toda la geografía de la Tierra. Y a mí me encantaba ponerme a mirar los países y la lejanía con que se veía en ese tiempo los países. Y hoy día, mediante esta maravilla, ¿cierto?, que es la televisión y todas estas ondas medias raras que hay, nos podemos ver, conversar y encontrarnos con gente que realmente están prácticamente en la otra parte del mundo. Y por eso yo me maravillo y me encuentro con ese tiempo, porque yo en ese tiempo intentaba con una radio poder escuchar países lejanos. Y lo más lejano que se escuchaba en ese tiempo era o la Argentina, o Bolivia, o Perú, más allá no pasaba. En onda corta de repente se escuchaban algunas cosas, pero muy, muy lejanas. Y la maravilla ahora es esto que nos permite conversar a distancia, vernos la cara, incluso nos falta darnos el abrazo nomás. Pero exactamente, eso es lo que deseamos, Luis. Y cuando tú hablas de la maravilla que es la tecnología, yo retomo las palabras que dijo mi colega Patricia, ¿cierto?, en cuanto a darle gracias a Dios por estar aquí presente, viéndonos las caras, ¿cierto?, y escuchándonos. Y vamos a recrear un poquito de tu historia, de tu vivencia. Qué bonito eso, que emocionaste, que tú recuerdas esa vivencia con tu padre, con un video que Sala Chuquicamata ha preparado especialmente para ti y para quienes nos acompañan. Magia de tu voz, la luz de tu mirar, lograron desterrar mi inmensa soledad. Si fuera yo poeta, escribiría en verso cada instante de este amor. Los besos que nos damos, esas cosas de que hablamos, de nuestra dulce y tierna intimidad. Si fuera yo poeta, escribiría al cálido misterio de tu voz, lo dulce de tu aliento, las cosas que yo siento cuando estrecho entre tus brazos nuestro amor. Lo dulce de tu aliento, las cosas que yo siento cuando estrecho entre tus brazos nuestro amor. Si fuera yo poeta, escribiría en verso cada instante de este amor. La
las noches y los días, tus penas y tu alegría y todo lo que grita nuestro amor. La, 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 la. Sorprendidísimo porque hay un montón de fotos que no las mandé yo, no sé de dónde las sacaron. Pero hay un par de fotos por ahí que están puestas única y exclusivamente para recordar al abuelo de Ana María. No sé si lo distinguiste por ahí, Ana María. Claro que sí, sí lo vi, a mi abuelito. Gracias Sí, por esa está foto, me tu emociona abuelito verlo. ahí. Sí, Y por ahí está el papá de Guillermo también junto con mi papá. Están por ahí en una foto. Más adelante a ver si lo podemos rescatar. Pero bueno, yo intentando resumir, porque tiene que hablar Guillermo también, intentando resumir, yo les conté de que mis abuelos llegaron en los albores de Chuquicamata en el año 1917 y les comenté de que habían sido fundadores del deporte. Cosa que yo creo que la llevamos intrínsecamente nosotros, los nietos, los hijos, en dos cosas. Yo siempre mis primeros recuerdos son corriendo. Yo me recuerdo que corría ahí en los 11, en la B1156, corríamos con unas compañeritas que eran mayores que yo, más grandes, y yo me empecé a dar cuenta ahí de que tenía ciertas condiciones para correr, porque jugábamos la pillada y yo, que era el menor, las pillaba rápidamente a ellas, y ellas no me pillaban nunca. Entonces, el tema, que lo lindo de todo esto es que el abuelo de Ana María fue traído especialmente para educar físicamente a la gente en Chuquicamata, para empezar a hacer deporte. Y resulta que el deporte y la educación finalmente fueron las dos cosas que a mí me permitieron llegar hasta donde estoy ahora, ¿cierto? Paso a paso, obviamente. Y ¿cuánto se llama? Y ver y sentir, ¿cierto? El Chuquicamata. El Chuquicamata de aquellos tiempos era muy respetado el estudiante. Como casi todos los estudiantes tenían que ser los estudiantes secundarios, tenían que salir a estudiar afuera. Quedaba muy poco estudiando en la Escuela San José, que era la única que podía recibir ese tipo de estudiantes. Y cuando llegaban en el verano, inmediatamente marcaban una diferencia con respecto a la gente de Chuquicamata. Luis, ¿Sí? La canción decía, si fuera yo poeta, escribiría. Y yo te escucho y escucho un poema, ¿cierto? Con figuras literarias que resaltan tu vida de agradecimiento a la tierra, ¿no? De Chuquicamata. Y antes que pasemos a esto de cuando tenían que irse ustedes de Chuquicamata por estudio, ¿qué recuerdas tú de tu más tierna infancia? Tú ya nos das un adelanto, pero en cuanto a palabras como punta de rieles, placilla, y la misma fundación de Chuquicamata. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con esas palabras y qué sentido tienen en tu vida? A ver, bueno, en ese tiempo uno vivía el momento, ¿no? Vivía el momento, no pensaba mucho en el futuro. Uno cree que el futuro está muy lejano y finalmente nos encontramos que ya estamos recorriendo las últimas partes de nuestra vida. Bueno, Punterrieles, en aquella época se hablaba mucho de Punterrieles, pero se recordaba, porque ya Punterrieles ya lo habían cerrado. Lo habían cerrado a partir, creo que por ahí, por el año 1930 y tanto, 35, una cosa por ahí. Ya prácticamente los ripios de Chuquicamata empezaron a cubrir Punterrieles, porque está sepultado por los ripios. Y bueno, Chuquicamata se inició ahí. O sea, la gente que llegó en los famosos enganches de ¿cuánto se llama? Del sur, muchos llegaron a Punterrieles. Y mucha gente, porque recién algo comentamos, tanta gente de distintas partes. Y en Chuquicamata el deporte se expresaba de esa forma.
Los clubes en Chuquicamata tenían casi todos nombres. Por ejemplo, el Unión Coquimbo era gente de la región de la quinta región o de la cuarta región. Estaba el Unión Canela, estaba el Iquique, estaba el Boliviano, etcétera, etcétera. O sea, estaba todo más o menos. La sociedad chuquicamatina giraba en torno a las localidades natales que ellos tenían. Y eso lo hacía agruparse en grupos y en conjuntos. Aquí recién tuvimos esto, escuchamos a Jorge Ramírez, que el conjunto de ellos con sus padres, su mamá y su hermano, marcaron una época en Chuquicamata, fueron los primeros conjuntos que se notaban que eran realmente profesionales, o sea, ellos podían haber grabado sin ningún problema. El famoso conjunto Alma Chilena. Y en cuanto a la música, yo les conté también anteriormente que mi abuelo, que sale en una foto por ahí, salen mis dos abuelos en una foto, donde uno de mis abuelos está sentado con una guitarra. Mi abuelo fue el fundador de la primera filarmónica que hubo en Chuquicamata, y ahí aparece en un conjunto de la Unión Obrera, una cosa así. Y eso dio paso a que los artistas chuquicamatinos se fueran desarrollando hasta, yo no sé, creo que la máxima expresión artística que tenemos en Chuquicamata son los Fénix, creo, pero, o por lo menos son los más famosos. Pero en Chuquicamata se desarrolló mucho la música, incluso cuando nosotros estábamos niños en la escuela, se armó una escuela, o sea, una banda infantil de música, que la dirigía precisamente el director de la banda Chilex, que era el señor Ramírez, Alfredo Ramírez creo que se llamaba. Aquí es mi abuelo el que está ahí sentado a la derecha mía. Mi abuelo, por parte de madre, él era José Ochoa, y este viejito que está aquí a este otro lado, que está de pie, el tercero diríamos que está de pie, ese mismo es mi abuelo paterno. Él es don Ramón Parragués Cisternas. No sé, se conocieron y yo creo que por ahí también se tiene que haber conocido mi mamá con mi papá. Pero ellos son los que llegan en los años 1917 a trabajar a Chuquicamata. El que está sentado, el que era más tirado para la parte artística, más músico, el que sale con la guitarra y el sombrero, él era especialista en fundición. Y mi otro abuelo era como especialista en máquinas de vapor, una cosa así. Llegó a trabajar a Chuquicamata a trabajar con las máquinas de vapor. Entonces, o sea, Luis, que la música y el deporte marcan tu vida y la vida del mineral, ¿no? Porque tú nos dices, en Chuquicamata se fomentaba la música, la buena música y el buen deporte. Pero tú también nos contaste y nos gustaría, ¿cierto?, que volvieras a rememorar esa tarde-noche, no sé cómo serían, ¿no? Cuando ustedes salían a jugar fútbol amateur o fútbol de barrio. ¿Cómo era eso de encontrarse con otros niños de tu edad? ¿Habían peleas, habían roces? ¿Quién llevaba la pelota? Si el dueño se enojaba, se la llevaba, no sé. ¿Cómo era eso? Luis, coméntanos, porfa. Bueno, yo los recuerdos que tengo del fútbol los tengo de los 3000. Ya un poquito más grande, yo diría 5 años, 6 años. Y consecuentemente con lo que estamos conversando, ahí hay un joven que era mayor que nosotros, unos 5 o 6 años más, que nos organizaba, y él tenía la pelota y hacía los arcos con piedra y todo eso. Y ese joven se llamaba Ricardo Pérez, que es el director de los Fénix. Era vecino de nosotros, y yo después, yo ya estaba grande, una vez fui a Chuquicamata de vacaciones y mi mamá, estaba el famoso show 00007, algo por ahí que dirigía Ángel Fontana, y ahí venía un conjunto donde el guitarrista era Ricardo Pérez, y él nos organizaba, en ese tiempo nos organizaba aquí una pichanga, no nos daba instrucción, ninguna cosa, sino que más que nada nos controlaba, y ahí yo empiezo a recordar mis primeras
mis primeros juegos del fútbol. Pero yo diría que la juventud chubicamatina, no sé si los demás chubicamatinos tendrán las mismas vivencias que nosotros, habían temporadas de juegos. Estaba la temporada del volantín, estaba la temporada del chompo, estaba la temporada de las bolitas, etcétera, etcétera. Y todos éramos, en ese momento éramos como especialistas en el tema de jugar, y se jugaban las bolitas, se jugaban las de vidrio, las de piedra en ese tiempo que existían. Y yo recuerdo de que eso nos hacía amigos y nunca enemigos. Como mucho, ¿cierto? Nosotros discutíamos alguna cosa, pero seguíamos siendo amigos. Lo mismo que las pichangas, que después ya un poquito más grandes, ¿cierto? Jugábamos barrio contra barrio. También pues, nosotros teníamos discusiones, pero más allá de eso, nunca una pelea, ninguna cosa. Luis, pero tú dices que Ricardo Pérez, el guitarrista de los Fénix, los controlaba. ¿A qué se refiere eso? ¿Él era el árbitro? ¿O cuando ustedes se ponían a pelear o había conato o a tiempo de pelea, él paraba el asunto? No, mira, él era típico, era muy típico que se elegían 2 capitanes. ¿Ya? Del grupo se elegían 2 capitanes, se recogía una piedrita del piso, se escondía en unas 2 manos y se ponía así, y se elegía. El que ganaba, o ganaba la partida, o ganaba el lado. Entonces, desde ahí ya se empezaba, se apostaban. Era un fútbol distinto, porque la filosofía del fútbol de ese tiempo era quién hacía más goles. Ahora, la filosofía del fútbol es que no se dejen hacer goles. Entonces, por ejemplo, nosotros jugamos 3-6. Ese era el partido más chico que teníamos, más cortito. 3 goles para cambiar lado, y el que hacía los 6 goles ganaba el partido. O sea, hacer 6 goles ahora en un partido del fútbol profesional es imposible. No, porque con suerte hacen un gol y se ponen a defenderlo. Era una filosofía totalmente distinta de los juegos, de todas esas cosas. Yo no sé cuánto se llama, si eso existía solamente en Chubicamata, porque Chubicamata, como decía yo, el papá, ¿cierto?, de Ana María Wall, lo trajeron para que fomentara el deporte, y el deporte fomentó una sociedad totalmente distinta. Yo diría el deporte y el arte, porque artísticamente, ¿cierto?, en Chubicamata había mucha gente valiosa, mucha gente que hacía cosas que para mí en ese tiempo eran inimaginables. Yo pensaba que los que tocaban, por ejemplo, los músicos que tocaban una guitarra, solamente estaban en Santiago, en las radios que uno escuchaba en ese tiempo, y no, habían guitarristas muy buenos en Chubicamata. Bueno, partiendo con mi abuelo, que le enseñó a mi mamá, por ahí hay una foto donde sale mi mamá y mi tía juntas, y que tenían, así como los Ramírez tenían su conjunto, ellas tenían un conjunto también, que eran las hermanas Ochoa, y que imitaban por ahí un par de hermanas famosas que había en Santiago, y cantaban, y las 2 tocaban guitarra, y eso nos fue llegando a nosotros. Yo tengo un hermano que está en España, y que trabajó en Chubicamata, yo diría, en el tercero de los Parragués Ochoa. Él se fue a España y toda la vida vivió de la música, tocando música, haciendo, y eso que él en Chuqui trabajó y tuvo un cargo más o menos bien importante, no sé por qué, se canceló y se fue. La música lo conquistó. Pero como te digo, Chubicamata se creó una sociedad que un poco vivíamos nosotros en una burbuja muy especial, muy diferente. Yo recuerdo cuando me iba a Antofagasta de vacaciones, a mí era todo raro, cuando mi abuelita nos apagaba la luz, y nosotros decíamos, ¿para qué apaga la luz? Claro, nosotros en Chubicamata estábamos acostumbrados a tener la luz prendida todo el día porque nadie pagaba. Pero en Antofagasta, ¿cierto? En Antofagasta había que pagar la luz. Entonces, mi abuelita andaba hecha mío porque yo prendía, dejaba prendida y ella tenía que andarlo pagando. Eran situaciones de ese tipo. Por ejemplo, Luis, disculpa, ahí fuiste tomando tu conciencia, ¿no?, de lo que era vivir en el Mineral y tener todo eso espacio. Y recién yo me sonreía porque me causa mucha, no sé si decirlo ternura,
el hecho de que tú llevas un técnico, tú eres un técnico del fútbol, porque tú dices antes se jugaba fútbol para meter goles, ¿no? Y yo entiendo que esos equipos son ofensivos, y ahora tú dices son defensivos, ¿no? Como que meten un gol y lo defienden, entonces se pierde como este espíritu deportivo. Y tú ahí nos comienzas a dar una clase ya de un deporte, de cómo es un deporte que se juega limpiamente y que se juega competitiva y con ganas de ganarlo, ¿no? No de, ¿cómo le dicen a veces ustedes? Ratonear el partido, ¿no? Sí, bueno, ratonear. Bueno, sí, ¿cuánto se llama? Una forma de decir que son malos, pues, que se defienden solamente. Pero como te digo, mira, el deporte... Perdón, Luis, tú te vas a estudiar a Antofagasta, pero como que tú vacilas entre dos carreras, algo así, ¿no? Porque finalmente el deporte te gana. Es que mira, hay un tema que yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Yo no sé, a ver si los chubicamatinos de ahí que están presentes, ¿se acuerdan de que en Chubicamata hubo un conjunto gimnástico que se llamó el Cuadro Chile? ¿Alguien se acuerda de eso? Yo me acuerdo. Ya, el Cuadro Chile, en La Pampa Salitrera existía un cuadro que se llamaba el Cuadro Blanco, que era un cuadro gimnástico, que era como circense así. Tenía mucha actividad, era muy bonito, pero no tenía ninguna técnica. Y a Chubicamata, después de don Charles Wall, llegó un profesor de educación física que se llamaba Juan Rosas Mendoza. Correcto. Y Juan Rosas Mendoza, sí, de repente, de la noche a la mañana, un día lunes, tiene que haber sido porque el acto matinal se hacía los días lunes, el director de la escuela, don Rubén Soto Gutiérrez, que tenía una oratoria espectacular, dijo que desde este momento, dijo, se ha acordado crear una selección de gimnasia que va a tener el nombre de Cuadro Chile, que va a ser el que nos va a representar como escuela. Y empieza a dar un listado, y para sorpresa mía, estaba yo en el listado. Y él, ¿cierto?, eligió los mejores gimnastas que hubieron ahí, y se formó ese cuadro, y paralelamente después se formó un cuadro blanco, un cuadro rojo, etcétera. Pero el profesor Rosas, ¿cierto?, nos inculcó a nosotros una gimnasia ya con carácter técnico. Era una gimnasia competitiva que va con puntaje, donde por ahí salió una foto donde estoy yo haciendo una invertida. Pero es una invertida que está totalmente choca, o sea, técnicamente muy mal ejecutada, muy mal ejecutada. Entonces el profesor Rosa nos enseñó a nosotros cómo era técnicamente todo eso. Y esa Luis, recién escuché una vocecita, cuando tú decías quién se acuerda, ¿cierto?, de esta experiencia, me gustaría que compartiera esa voz que salió por ahí, una vocecita que dijo, una o dos. Yo recuerdo cuando formaron ese cuadro, ¿cierto?, y comenzaron a hacer un deporte más profesional, podríamos decir, ¿no?, con una educación ya más técnico, sí. más de deportiva, de elite, ¿no? Claro, porque la gimnasia alguno de los que está presente, dijo Luis, ¿se acuerda? Quisiera hacer un pequeño comentario, contribuir con este bonito recuerdo. Alguien dijo que se acordaba, pero no sé quién. ¿Guillermo? Sí, yo, sí, perdona que me interrumpa. Tus comentarios con respecto al cuadro de gimnasia. Yo tuve la oportunidad de ver todas esas presentaciones que el señor Rosas ejecutaba en el Club Chucky. Exacto. Para hacer lucir en ese tiempo eran todos estudiantes de las escuelas número 3 y número 4. Él formó un equipo que los estrenó, pero en forma increíble, porque ellos también hacían un desfile, era un cuadro que hacían al comienzo del show gimnástico, digamos, ¿no? Entonces ellos hacían una marcha, y la marcha la interpretaba justamente la banda Chile, para empezar el show, por decirlo así. Y luego, después de eso, comenzaban algunos
forma de gimnástica como creación gimnástica que provenía de las ideas del señor Rosas. Entonces eso me recuerda mucho cuando has mencionado esa parte, porque eso fue también algo muy valioso en Chucky, con ese tipo de técnicas gimnásticas que había en esos años, ¿no? Y muy bien dirigido por el señor Rosas. Gracias por escucharme. Sí, bueno, Guillermo es contemporáneo mío, entonces se recuerda de esas cosas, pero también la escuela San José también tenía a Rolando Hammer, que era un basquetbolista que estuvo en Chuquicamata, no sé dónde estará ahora, y él entrenaba al grupo de San José. También tenían un conjunto gimnástico, pero técnicamente, aquí me voy a cachiporrear un poquito, técnicamente nosotros pasamos por arriba, porque después de eso, ¿cierto? Varios de ese conjunto fueron profesores de educación física. Y quiero destacar aquí a uno que nos criamos juntos, somos como hermanos, con el flaco Cliff, Alexis Cliff. Él fue, bueno, tú lo tienes que conocer porque el flaco Cliff vivía ahí en Aldea, cercano a nosotros. Entonces, el flaco Cliff llegó a estudiar junto conmigo a la escuela de minas, pero estuvo 2 años y se fue. Y este bandido llegó y se fue a la escuela de especialidades de la Fuerza Aérea, sí, y se puso a estudiar ahí. Pero la escuela de especialidades también tenía un conjunto gimnástico que participaba ya. Y el flaco fue el mejor gimnasta que tuvieron ahí. Y posteriormente el flaco fue el tambor mayor de la banda de la escuela de especialidades de la Fuerza Aérea. Y el flaco Cliff después, posteriormente, se tituló de mecánico de helicóptero y se retiró, porque dijo que había 50 mecánicos por un helicóptero. Porque en ese tiempo no había las Fuerzas Armadas chilenas no tenían muchos elementos. Y se vino y se puso a estudiar educación física y hoy día, ¿cierto?, es un aventajado profesor, campeón de Chile en varias veces, sus alumnos, etcétera, etcétera. Y eso nació única y exclusivamente por, ¿cierto?, la forma de que el Chuquicamatino enfrentó todo este tipo de cosas. Y, bueno, de más está recordar, ¿cierto?, que el año 56 Chuquicamata organizó su primer nacional de básquetbol, donde salió cuarto, y posteriormente el año 61 organizó el campeonato nacional de fútbol, donde salieron campeones. Entonces podíamos decir, y el otro día yo algo les comenté, de que en el año 55, 56 por ahí, la selección chilena de medio fondo era de Chuquicamata. Todos los atletas que participaban en medio fondo en Chuqui eran los campeones de Chile y era la selección chilena. Entonces, yo trato de mezclar esas dos cosas. El deporte y la sociedad chuquicamatina crecieron a la sombra, ¿cierto?, de la facilidad con que los que cariñosamente yo digo los gringos, ¿cierto?, nos dieron a nosotros. Y todas estas cosas se presentaban o en Chuqui, o en el Club Chuqui, o se presentaban en el Estadio Anaconda. El Club Chuqui se llenaba cuando iban a haber presentaciones gimnasias que eran finalización desde año. Se llenaba, llegaba toda la gente ahí. Entonces, esas dos cosas, ¿cierto?, a mí me llenaron el alma y finalmente, ¿cierto?, yo prácticamente dejé de lado lo que era la tecnología que me enseñaron en la Universidad Técnica y me quedé con la pedagogía de la Universidad del Norte siendo profesor. Y te felicitamos por eso. Luis, tus palabras nos recuerdan a todos, yo creo, una víspera más del aniversario de Chuquicamata, cuando tú dices, ¿cierto?, que gracias a esa experiencia fuiste tú encontrando más bien tu vocación, y muchos como tú. Y tenemos también a Guillermo, que compartió contigo, son más o menos de la misma época, Guillermo. Te saludo nuevamente. Hola, sí. Hola. De la misma época con Luis y también con Francisco que está por ahí, de cual
familia de él, especialmente las mamás, eran amigas, ¿ya? Ahora... ¿Tú también practicabas deporte y música, Guillermo? No era muy bueno. No era muy Pero bueno. le hacías ñeque, ¿no? Un poco, pero ¿Y estuviste en estas pichangas de barrio? sí, en eso estuve, pero cuando ya había que poner un poco más de técnica o así, no, ya, ni a la banca me llevaban, porque en realidad era tieso, tieso para jugar, no faltaba agilidad en las piernas, esas cosas así. Pero igual te hiciste de amigos en esas pichangas, ¿no? Sí, por supuesto, de muchos amigos, tanto en Chuquicamata como en Antofagasta, ¿ya? Pero sí, no era muy bueno, ¿ah? ¿Y hace cuánto que tú no veías a Luis, Guillermo? Yo creo que más de 40 años, 50 años a lo mejor, pues. 40... A Francisco lo vi tal vez unos 5 años atrás, que vino a Iquique a visitarme. Vino de México y nos encontramos nuevamente con Pancho, ¿ya? Que nos conocemos ahí. Además, con Pancho tenemos algo medio en común. Ahí nos van a contar. Una damisela que... Ya. Pero vamos a dejar hasta ahí nomás. Más ratito nos van a contar eso que está sabroso, ¿ah? Porque ahora Ana María va a hablar acerca de tu vida, ¿cierto? En el mineral. Porque el otro día estuvimos comentando, ¿cierto? Cómo fue esa infancia. Y ella amablemente, ¿cierto?, ha hecho una biografía para regalo, de nuestro invitado especial que eres tú. Judith, antes que pase, déjame hacer una pregunta. Te estaba levantando la mano. Yo quería preguntarle a Luis Parragués, que él nos habló que su padre trabajó casi 40 años, desde 1932, en Chuquicamata, y trabajó en la bodega general. Y eso me llamó la atención porque en la bodega general estaba el señor McLaughlin, que trajo a mi padre el año 42, y mi padre trabajó desde el 42 al 46 en la bodega general. Y después llegó mi tío Kenneth, también Fez, que nosotros, de allí, por estar en la bodega general, nosotros nos convertimos en Chuquicamatinos. Así que no sé si, la pregunta era si conoció a mi padre ahí en la bodega general. La voy a decir. Sí. ¿Tú le estás preguntando a Luis Parragués, Clarence? Sí, pues sí, él es el que estaba haciendo la presentación. Claro. Sí, pero es que fue a tomar agua y no escuchó la pregunta. No, lo escuché, sí, exactamente. No lo escuché. ¿Qué es lo que preguntaba? Ya. Yo te la repito, es que tú mencionaste ahí cuando estabas hablando que tu padre trabajó por Chuquicamata desde 1932, por casi 40 años, y que trabajó en la bodega general. Entonces a mí me llamó la atención porque nosotros somos chuquicamatinos debido a que mi padre llegó el año 42 a trabajar a la bodega general con Mr. McLaughlin. Y años más tarde llegó también mi tío Kenneth, los dos con Guillermo Villegas. Todos trabajaron en la bodega general. No sé si los conociste o tu padre los habría conocido. No, mi padre tiene que haberlos conocido. Bueno, yo tenía un par de fotos ahí que están la gente de la bodega general, pero seguramente están muy chicas. Pero sí, tiene que haberse conocido. Sí. Mi padre, la única parte que trabajó fue en la bodega general y después se creó un departamento ahí que se llamó Control de Inventario, que estaba por sobre la bodega. Y estuvieron ahí, hasta ahí se retiró mi papá. Mi padre se especializaba en control de inventario y lo llevaron a trabajar a la mina, a la bodega de la mina cuando llegó la Foley Hermano el año 52. Entonces tiene que haber conocido a tu padre. Tiene que haberlo conocido, pero es que la bodega de la mina es otra cosa. O sea, la bodega general es la que estaba
Sí, sí. La que estaba Es que la dentro bodega de la punta. mina se creó cuando llegó la FOL. Claro, Y exacto. trasladaron a gente de la bodega general allí. Exacto, sí. Un Clarence, cambio ahí. Clarence, mi padre también trabajó en la bodega general. Y también trabajó con Mr. Mac y todos los que vinieron después y trabajó con el papá de Luis, ahí en la bodega general. Así que tiene que haber trabajado con nuestro padre y nuestro tío. Sí, pues, yo el otro día le comentaba a Charlie que yo tengo unos versos que le hizo mi padre a tu tío cuando se iba a ir a casar. El a año Viña 50. con Cecilia, ¿ya? Sí, unos versos chistosos así. Te lo voy a hacer llegar un día de esto, ¿ya? Te lo agradecía Era así. montones. Claro. Yo me dedico a la historia de mi familia. Ya. Ahora. Claro. Muchas gracias. A reconstruir el árbol genealógico. Sí. Víctor está pidiendo la palabra hace rato, Víctor. Tienes que prender el micrófono, Víctor, porque lo tienes apagado. ¿Tienes apagado el micrófono? Ahí donde sale el micrófono con esa rayita roja, tiene que apretar. Sí, ya. ¿Me escucha ahora? Sí, ahí sí. No, lo iba a decir, a aumentar un poquito lo que dijo don Luis de los artistas. En los tiempos míos conocí al que llegó a ser famoso, el Danny Chilean. No sé si ustedes lo conocieron. Sí, yo lo conozco. Danny Chilean. Javier Astudillo. Javier Astudillo. En los tiempos que yo lo conocí, no era cantante, era muy tranquilo, una fiesta todo el tiempo, todas las vacaciones. Cuando me vine a Estados Unidos, después recién, por ahí creo que en YouTube, lo encontré y me quedé asombrado porque llegó a ser el famoso cantante en Chile. Sí, el Danny Chilean era un gordito que también vivió cerca mío. En las normas. Un gordito de lente que no participaba en ninguna cosa. Exacto, muy tranquilo. No participaba en nada. Sí. Y siempre miraba nomás y todas esas cosas. Y cuando nos fuimos a estudiar a Antofagasta, él se fue a estudiar al Instituto Comercial de Antofagasta. Exacto. Y en ese tiempo salió el cantante Neil Sedaka. Exacto. El Neil Sedaka tenía una canción que se llamaba El Diario, y apareció en el Instituto Superior de Comercio tocando guitarra, pero lo hacía exactamente igual. Y de ahí empezó a tirar para arriba, pues, se casó con una niña, hija de un farmacéutico en Antofagasta, se fueron a Santiago y bueno, triunfó, fue muy buen cantante, pero falleció. Él falleció de hacer como unos 6, 7 años atrás. Sí, más o menos. Pero grabó muchos discos. Ya. Ahí está. Ahí está, pues. Ahí está. En Ahí Gloria está Majestat. Ese, exactamente. Yo tengo ese disco acá. Hola. Yo puedo hablar bastante de Danny Chilean, que era Chuquemata y de hecho fue a estudiar a Antofagasta al Instituto Comercial y llegó a vivir a calle Uribe en el internado Aracena. Y yo también estaba ahí. Entonces, Javier, en esa época, Javier le da al guitarreo, pero ya a todo el resto de los que vivían ella tenía medio aburrido, así que iba a un baño que estaba medio alejado y ahí le daba la guitarra. Y pasaban unas niñas por esa calle, por calle Uribe, y que subía hacia calle 14, calle Esmeralda, y pasaban unas niñas buenas mozas. Entonces iba la Verónica, que iba a ver una amiga, la Cookie, más arriba. Y yo hubo un festival en el Teatro La Torre. Y nosotros ahí en ese internado éramos 20 a lo mejor. Fuimos todos a hacerle barra. Y ganó este festival. Y eso lo llevó que partiera a Santiago a promocionarse ahí en alguna radio, una cosa así. Así que de ahí lo... Verónica. Al centro de todo tu amor, cielo azul.
testigo de un querer. Solo tú eras todo en ese ayer. Verónica, Verónica, solo quedó una canción de amor. Sala Chuquicamata, Guardianes de la Historia, historias inolvidables. Estamos viviendo el pic de este diálogo sabroso, con estos interesantes detalles que cuenta Guillermo.